Te rogamos, Señor, que tomes control desde el principio hasta el final. Y de aquellas personas que van a escuchar tu palabra, Señor, este mensaje, Señor, humilde mensaje, Señor, para tu gloria en el nombre de Jesús. Que toque sus corazones, que toque sus almas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que traiga bendición y refrigerio para nuestras almas, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos ayude, Señor, a entender y a comprenderte en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Revélanos los misterios encerrados a través de tu palabra, Señor. Y háblanos directo al corazón, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Santo Jesús. Seguimos con la segunda parte del mensaje. Alabado sea Dios. La ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Terminábamos la reunión del sábado pasado viendo que el rey Josías había hallado el libro de la ley, la Biblia, había hallado el libro de la palabra del Señor allí en el templo. Y el sacerdote se lo dio al escriba allí. Y el escriba fue y se lo leyó al rey. Y el rey, hermano, cuando escuchó las palabras que decían en la palabra del Señor, dice que rasgó sus vestidos y se humilló y mandó a consultar a los escribas y al sacerdote por él y por el pueblo, a la profeta, a Dios. Y fueron a la profeta Ulma allí, y dice que esa profeta le dijo: por cuanto tú te has humillado y has rasgado tus vestidos, el mal que pensé traerles a este pueblo no lo verás tú, ni tampoco lo verá el pueblo, sino que lo verán después, será para después. Y él se convirtió de tal manera, hermano, que arrasó con todos los lugares altos, con todos los altares que había en Israel, alabado sea Dios. Y se convirtió de tal manera que hizo lo correcto delante de Dios, alabado sea Dios, según, como dice la Biblia allí, como lo hizo su padre David. Porque él dispuso su corazón, él le creyó a la palabra de Dios, él se humilló. Y la ira de Dios que estaba preparada para ese pueblo, dice que se apartó. Se apartó en ese momento del rey Josías y del pueblo de Dios, porque él se humilló y el pueblo que lo escuchó también. Qué lindo que hoy en día hiciera lo mismo la gente, ¿no? Y las almas y su iglesia. Qué lindo que cuando al escuchar la palabra del Señor se humillen de tal manera, alabado sea Dios, que digan: Señor, hemos pecado, hemos errado, alabado sea Dios, y el Señor lo restaura y nos levante, alabado sea Dios, y nos saque de la ira en la cual estamos, o en la cual estamos. Mientras hoy meditaba, pensaba, yo me había entristecido mucho, porque pensando cuánta gente conocida o cuánta gente cercana o también lejana está bajo la ira de Dios, está bajo el enojo de Dios. Y si uno se pone a pensar, hermano, Cristo vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna, y que nosotros tuviéramos que confesar ese nombre tan lindo y tan hermoso que es en el nombre de Jesús, para escapar de una ira venidera. De esa ira el Señor por eso vio aquellos que lo iban a seguir,
y lo saca a través de Jesucristo, de esa ira venidera. De esa ira, hermano, que la gente incrédula, la gente falta de fe, la gente que se acobarda del camino del Señor, la gente que se aparta de Dios, va a recibir el daño si no se arrepiente en serio y no vuelve a los caminos del Señor. Pero en serio. El Señor dice que está reservado este cielo y esta tierra para el día grande y espantoso de Dios, para el día de la ira de Dios. Y no estoy en contra, hermano, de que hablen bendición y de que hablen de bendición a la iglesia, sino que también esto de bendición, porque nos ayuda, hermano, a reflexionar. ¿Estamos bajo la ira de Dios o estamos bajo la bendición de Dios? De nosotros depende, hermano. Alabado sea Dios. ¿En dónde estamos parados? A su nombre sea la gloria. Mientras abrimos el Evangelio de Juan, capítulo 3, Santo y poderoso Dios. La ira o la ira de Dios. Dice en el diccionario de lengua castellana, dice del latín cólera, dice que es el estado de ánimo de enfado muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Pasión violenta que mueve a indignación y enojo. Deseo de venganza. El Señor dice en su palabra, dice que mía es la venganza, yo daré el pago. Y lo va a dar en su seno. Y la otra palabra que Dios dice allí a través de su palabra en el Nuevo Testamento, dice que no erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y eso no solamente para las personas que están en el mundo, sino para las personas que están dentro de la iglesia, porque todo lo que yo siembro, todo lo que voy a recoger. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver la gloria de Dios. No tiene vida eterna ni salvación en Cristo Jesús, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Está el enojo de Dios por hacer las cosas mal, por no querer arrepentirse y por no, hermano, alabado sea Dios, confesar a Cristo y arrepentirse y apartarse de los malos caminos. Dice en San Juan 3 allí, capítulo 3, verso 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El enojo de Dios está sobre la persona incrédula, no de los de afuera, sino los que están dentro de la iglesia. Porque hay personas, hermanos, que no creen en el nombre de Jesús, aún dentro de la iglesia. Hermanos supuestamente en Cristo, pero no creen en Cristo, porque tienen a un Cristo muerto. Creen a su manera, viven a su manera y no conforme a la palabra del Señor. Santo y poderoso Dios. En la versión de la Reina Valera del Oso, de la Reina Valera más antigua, dice, este versículo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, o sea, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Ahora, hay gente incrédula dentro de la iglesia que no cree en Jesús. Hoy lo vemos. Porque si realmente creemos que Cristo resucitó al tercer día,
que está sentado a la diestra de Dios Padre, y si tenemos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, estaríamos todos alabando al Señor y adorando al Señor y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no le tendríamos miedo a personas, ni miedo a esto, ni a lo otro, sino que tendríamos temor de Dios y vendríamos porque no queremos hacer enojar a nuestro Padre Celestial. A su nombre sea la gloria. Por eso dice su palabra así, que el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, dice, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Todos le eran incrédulos a Cristo. Principalmente los de su pueblo. Ahora sigue diciendo, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las cosas, dice, las palabras de Dios que habla. Porque pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora si Dios envió a una persona a su casa, o si Dios envió a esa persona para hablarle en la calle o en donde sea, lo va a encontrar, porque de Dios todo es necesario, le va a hablar ¿qué? Palabra de Dios. No le va a hablar otra cosa. Porque lo que escuchó y oyó, eso lo mismo lo va a atestiguar y lo va a testificar, hermano. Por eso tenemos que ver que si Dios envió a una persona, le va a hablar del Espíritu de Dios y le va a hablar la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas se encuentran con otras en la calle o van mismo a la casa? Y en vez de hablarle palabra de edificación, palabra de Dios, hablan palabras humanas y hablan de hombres y cosas terrenales, cosas de aquí abajo, antes que lo celestial. Entonces uno tiene que estar despierto y tiene que ver que este no lo envió Dios. Y no nos envió Dios a esta persona para ser de bendición. Porque las palabras de Dios, eso es lo que va a hablar. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo lo ha entregado en las manos del Señor, en la mano de Jesús. Ahora dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y salvación, porque cree. Pero el que rehúsa creer, o sea, el que es incrédulo al Hijo, el que no le cree, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido en rescate a muchos y por muchos, dice, no verá la vida. O sea que no va a haber vida eterna para las personas incrédulas. Para las que siguen viviendo según como vivían antes, siguen viviendo dentro de la iglesia. Que siguen siendo hipócritas, que siguen siendo mentirosos, que siguen siendo, a la voz de Dios, ladrones, estafadores, fornicarios, adúlteros. Que siguen siendo todas esas cosas, a la voz de Dios, esa lista que hay en la palabra del Señor. Que siguen viviendo una vida licenciosa, pero con el título de cristiano. Bueno, eso no lo salva. Porque el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no verá la vida, no va a tener vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que el enojo de Dios está sobre esa persona. Y si esa persona no se arrepiente de lo que está haciendo y cambia su manera de vivir y se convierte a Jesucristo realmente, y hace su vida un giro de 360 grados, porque de lo que era antes ya no lo es más, ahora es una nueva criatura, una nueva persona, ese sí va a tener vida eterna. Pero el que sigue viviendo una vida licenciosa, una vida que no cambia y rehusando a creer en el Hijo de Dios, el enojo de Dios va a estar sobre esa persona y no se va a salvar. No se va a ir en el arrebatamiento. Y si parte antes de que el Señor venga, no se va a ir para el cielo, sino que se va a ir para el infierno. Porque hay dos caminos. El ancho, que lleva a la perdición, pero el angosto, que nos lleva a la vida eterna,
a la salvación en Cristo Jesús. Y son muy pocos, dice la Biblia, los que entran por Él. Y son muchos los que entran por la puerta ancha, el camino ancho. Y son muchos, y son pocos los que se salvan. ¿Cuántas personas están bajo la ira de Dios y están creyendo más la mentira que realmente siendo cuerdos? La incredulidad, hermanos, nos lleva a no creer en nada. Y principalmente en la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, el que tuviere fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecería porque creemos lo que estamos hablando y diciendo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Por eso el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque va a ser obediente a la palabra del Señor y va a hacer todo lo que Cristo nos pide para hacer. Pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. El enojo de Dios está sobre él. ¿Y sabe lo que va a ser la ira? En el día de la ira de Dios. ¿Sabe lo que va a ser ese día y ese momento? Cuando la iglesia ya no esté más aquí. Que van a caer los juicios sobre esta tierra. Que Dios se va a vengar de todas las personas, hermanos, que no creyeron al Evangelio. Por eso hoy me levanté triste. Por eso hoy me levanté con el semblante triste, hermano. Porque si Cristo viniera hoy, hermano, todos aquellos que están apartados y descarriados, todos aquellos que están, hermano, bajo la ira de Dios, no se va a salvar ni uno de esas personas. Al no ser que se pierda la cabeza. Pero si no se salvó ahora, menos va a perder la cabeza, hermano. Porque van a ser muy pocos, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora estoy contestando porque estaba tan triste hoy. Y estaba mi semblante triste. Porque pensaba, hermano, y pienso en las almas que se están perdiendo. En las almas principalmente que se mueren sin Cristo. O que no creyeron al Evangelio de Dios. O se pensaron que por muy jóvenes, o porque se pensaron que por muy viejos, o porque esto, porque lo otro, porque mediana edad o por mucha edad, no siguen a Cristo. O por el que dirán. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Santo Dios. En el Salmo 2, en el Salmo número 2, o Salmo capítulo 2, es un salmo, hermano, que habla del ungido de Dios, del reinado del ungido. Y como vemos, hermano, en este salmo que habla del ungido de Dios, del Mesías príncipe o del Mesías salvador de nuestras almas, de Cristo, cómo va a reinar. Y muchos hermanos le están faltando el respeto. Y Dios se enoja. Ahora mire lo que dice ahí. ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y muchas personas no dicen esto, sino con sus hechos lo dicen. ¿Por qué las personas piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué hay una rebelión, hermano, de las personas contra el Señor?
Y se unen estas personas para consultar contra Dios, para consultar para dejar a Dios. Se consultan, hermano, y dicen, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿No vas a ir? Yo hoy no voy. Bueno, entonces si vos no vas, yo tampoco. Entonces se consultan uno a los otros, hermano. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda. Salgamos de la iglesia, que nos gobierne otra persona o que nos gobernamos nosotros. ¿A mí quién me va a gobernar? Pero necesitamos un gobernador, que se llama Espíritu Santo, Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial. Porque necesitamos que Él nos gobierne, que Él nos dirija en este mundo tan hostil. Pero la gente no quiere que el Señor los gobierne. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Miren lo que va a hacer el Señor. El que está en los cielos, el que habita en los cielos, el que vive en los cielos, dice que se va a reír. El Señor se burlará de ellos. Y no solamente se burlará, sino que se entristecerá. Pero se va a reír. Porque sin Cristo, hermana, no se puede hacer nada. Nada se puede hacer sin Él. Luego hablará a ellos en su furor. Ahora Dios en su furor les habla. Y los turbará con su ira. ¿Lo está leyendo? Que Dios los va a turbar, los va a preocupar en la ira de Dios. Con su ira y con su enojo, los va a preocupar, los va a turbar, los va a poner nerviosos. Hasta le va a poner miedo. Porque la palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de temor y de dominio propio. De amor y de dominio propio. Porque Dios nos ha dado ese poder, hermano, a través del Espíritu Santo. A través de que nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios y hacemos lo que el Señor nos pide para hacer, vamos a caminar confiados y vamos a caminar, alabado sea Dios, de la mano con el Señor, porque no es nuestra la venganza, sino la venganza es del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces Dios lo va a turbar, dice, con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. ¿De quién está hablando aquí el salmista? Sino del propio Hijo de Dios, de Jesucristo, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Los que gobiernan la tierra tienen que ser prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Tienen que admitir la amonestación cuando nos amonestan de parte de Dios. No nos tenemos que enojar. Los jueces de la tierra, los que juzgan al pueblo. Pero cuando les hablamos, hermano, de la palabra del Señor, de lo que dice la Biblia, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es mejor enojarse con el que está predicando, es mejor enojarse con el que nos está juzgando antes de admitir corrección. O antes, hermano, de decir, bueno, sí, Señor, estoy equivocado, perdóname. Ahora dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y ahora, ¿cuánto le han faltado el respeto a Dios y a su Hijo Jesucristo?
que han quedado por el camino, alabado sea Dios. Pues se inflama de pronto su ira. ¿Vio? Porque a Dios no le gusta, hermano, que le desobedezcan. Y el Señor no es hombre para que mienta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora habla de honra. Y la falta de honra es una falta de respeto o consideración social que tiene una persona. Honra es respeto o consideración social que tiene una persona. Buena opinión que se tiene de las cualidades morales de una persona. Eso es lo que significa honra. Y si usted no le tiene respeto a la palabra del Señor, y no le tiene respeto al que dio su vida, el que ofreció su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, alabado sea Dios, no tenemos buena opinión de Cristo. Y lo estamos honrando de labios nada más. Santo Dios, aleluya. Y ahora, ¿dónde está el respeto por la palabra del Señor y por su Hijo Jesucristo? ¿Dónde está el respeto por las cosas del Señor? El respeto está de labios. Entonces, si yo honro a mi Padre Celestial y honro al Hijo, alabado sea Dios, yo lo honro para que Él no se enoje, hermano. Para que vea que mis hechos están basados y están hechos sobre la palabra del Señor y estoy en obediencia a Cristo y en obediencia a Dios. Y entonces eso no los hace enojar. ¿Por qué? Porque voy a estar en obediencia. Y fíjese, hoy los que tienen que venir a congregar y no vienen. Que siguen viviendo una vida light, que oran en sus casas, que están en sus casas, que siguen haciendo cosas en sus casas, pero ¿y el Señor? ¿Y el amor por la casa del Señor? ¿El amor y el respeto por el Señor, por Dios, por lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Dónde está? Dice que se inflama su enojo. Pues se inflama de pronto su ira. Él, si está bien, hermano, gloria al Señor. Pero si Dios se enoja, o si nosotros nuestros actos lo hacemos enojar, por eso van a ser bienaventurados aquellas personas que confían en Él, que ponen crédito al Señor, de todo su corazón. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Sigamos, hermanos, con la ira de Dios en Romanos capítulo 1. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Ahora, en Romanos capítulo 1, verso 18, en la culpabilidad del hombre, dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo. A su nombre sea la gloria. Se manifiesta desde el cielo.
¿Contra qué? Contra toda impiedad. Contra toda falta de piedad y falta de misericordia. Con las personas que no pueden perdonar. Con las personas que, alabado sea Dios, hacen cualquier cosa y no los puede perdonar. Entonces el Señor se revela desde los cielos contra toda esa impiedad que tiene la gente. Contra toda ese alabado sea Dios, ese carácter, hermano, implacable que tiene la gente hoy en día. A mí el que me las hace, me las paga. Entonces el Señor se revela contra el cielo y la ira de Dios se inflama contra todas las cosas que uno puede hacer, hermano, que no están escritas aquí en la Biblia. O sea, cuando yo no soy obediente, si Dios me dice que tengo que perdonar para ser perdonado del cielo por nuestro Padre Celestial, entonces perdonemos de corazón. Perdonemos, a su nombre sea la gloria. Ahora dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, se levantan contra los que están predicando la palabra? Que son personas injustas, que no hacen nada por ser justos delante de Dios, sino que es todo lo contrario. Que cuando uno les va a predicar la palabra de Dios, los demonios te dicen, sí, yo ya sé lo que me querés decir, o sí, yo ya sé la palabra, pero si sabés, ¿por qué no la sé? ¿Por qué no la pones por obra? Y te detienen ahí para que vos no le hables más. Pero los reprenda en nombre de Jesús. Yo diría que no saben nada. Pero para zafar de la situación, para zafar de que no les hablen la palabra del Señor y la verdad de Cristo, dicen eso para zafar del momento. Pero la ira de Dios se manifiesta y se revela desde el cielo, hermano, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Alabado sea Dios, dice, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas personas, hermanos, son echadas injustamente por predicar la palabra de Dios a sus compañeros? Hemos visto maestros, hemos visto doctores, hemos visto enfermeros que los separan del cargo, hermano, nada más que por ser cristiano y predicar el evangelio a sus compañeros y también a los pacientes o a las otras personas. Entonces detienen la predicación y detienen, hermano, el predicar. Con una injusticia, la verdad. Estaba mirando hace días que un equipo de fútbol le sacó, hermano, la capitanía a una persona porque se rebelaba porque él era cristiano y tenía sus convicciones. Y el ser capitán significa que tenía que tolerar el brazalete de que ese del orgullo gay. Y lo sacaron de ser capitán, hermano, por ser cristiano. No lo dejan ser capitán de ese equipo. Y lo sacaron de los candidatos a ser capitán. Y aún con su ejemplo puede llegar a serlo. Pero como él se rehusó a usar ese brazalete, lo sacaron de la capitanía y lo sacaron para que otro, cuando asuma otro técnico, lo ponga de capitán. Como que dice que está en la lista negra por ser cristiano. ¿Eso no es una injusticia, hermano? ¿Y cuántas personas, hermanos, son injustamente acusados, o injustamente enjuiciados, o injustamente, hermanos, detienen del predicar la palabra del Señor por una injusticia que le cometen? O por cualquier cosa. ¿Cuántos pastores, hermanos, por predicar la palabra del Señor en lugares que no se puede predicar, ellos predican, alabado sea Dios, sin importar el costo de su vida? Y ellos predican la palabra del Señor. ¿Y cuántas personas, hermanos, está deteniendo la verdad? A su nombre sea la gloria. Pero por eso dice, pero la ira de Dios se revela desde los cielos. Y las naciones, esas personas, y esas naciones, ¿cómo están, hermano, delante de Dios?
A su nombre sea la gloria. Ahora dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa ninguna. Pues, habiendo conocido a Dios, ¿vieron? Personas que estaban dentro del camino del Señor, se apartaron, conocieron a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces quisieron razonar a Dios. No le dieron gracia y se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, fue hecho tiniebla. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela, hermano, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque a Dios hay que conocerlo, hay que obedecerlo. No hay que solamente entenderlo, sino que tenemos que tener el entendimiento de quién es Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y cuántas personas, hermanos, cambian la gloria de Dios por una imagen de hombre? Por una imagen de cuadrúpedo. ¿Cuántas naciones hay, hermanos, que adoran una vaca, que adoran un caballo, que adoran un perro, que adoran hombres y mujeres, niños? Por lo cual Dios, dice, lo entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso están los homosexuales, hombres con hombre, mujer con mujer, porque dejaron a Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo de aquí abajo y terrenal y diabólico. Y Dios, hermano, ama a la persona pecadora. Pero lo que aborrece es el pecado, hermano, que sigue haciendo las personas. Por eso están bajo la ira de Dios y por eso hacen cosas desagradables, hermano, a la vista de Dios y a la vista de los hombres. Se denigran entre sí su propio cuerpo. Ya que cambiaron la gloria de Dios, dice, por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, cambian la gloria de Dios incorruptible, dice, por la mentira. Tienen más respeto, hermanos, por las cosas que Dios creó antes que al Creador. Tienen miedo de hombres, tienen miedo de lo que diga el hombre, tienen miedo de lo que diga la mujer, tienen miedo de lo que digan los hijos, las hijas, los vecinos, la vecina, los perros, tienen miedo a los perros, tienen miedo a todo lo que se mueva, hermano. ¿Por qué no tener temor de Dios, hermano, y hacer las cosas bien delante de Él? Dios, hermano, está airado contra todo el mundo pecador, contra las personas que abandonan al Señor, que lo abandonan. Dios está airado, Dios está derramando su enojo sobre las personas, hermano. Hay algunos que lo están siendo fulminados, hermano. Y la gente lo sigue provocando a celo y provocándolo a ir a cada momento con su mal cotidiano vivir. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida.
a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como esas personas no aprueban tener en cuenta a Dios como su verdaderamente Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para que crean en la mentira. Mire, y acá hay una lista por las cuales la ira de Dios, hermano, se revela de los hombres. Mire, estando atestado, o sea, estando probado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, sino que le dan rienda suelta a aquellos que hacen cualquier cosa, ¿no? Y si todavía les aprueba. Capítulo 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto es lo que tiene la gente. Son duros de corazón, porque no quieren entender, hermanos, que el que gobierna a cada una de las personas es nuestro Dios. Y a Él tenemos que honrar y respetar, alabado sea Dios y darle gloria, a su nombre sea la gloria. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras, a su trabajo que tuvo acá. Entonces, ¿y Dios no está pagando, hermano? ¿No le está dando la retribución de vida a su extravío a cada persona? Que profesando conocer a Dios, hermano, se fueron y se corrompieron atrás de sus vanidades y sus cosas que no tienen que hacer. Que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo que se ve. Vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero fíjese lo que dice el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que les gusta contender, a los que les gusta tener problemas, a los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por eso muchas personas, hermanos, tienen tribulación. Porque dice ahí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Al judío primeramente y también al griego, aun siendo su pueblo, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Acá no hay acepción de persona. Pero gloria y honra y paz y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjese, hermano, las personas que escucharon la palabra del Señor y se apartaron. Cristo es amoroso y Dios, y tenemos un Dios todo amor. Pero también es un fuego consumidor, hermano, cuando Él se airea. Y cuando nosotros le provocamos a ira y si nosotros no nos arrepentimos de corazón. Ira y enojo, hermano, para los que son contenciosos y no obedecen al Evangelio. A los que son porfiados y quieren vivir su vida. La ira de Dios está sobre ellos, hermano. Y por eso uno predica así como realmente estamos predicando, con lo que dice la Biblia. No por lo que dice fulano, menganito, sultanito. O no porque las personas lo que quieran oír.
Predicamos porque realmente, hermano, alabado sea Dios, lo que está escrito tenemos que predicar. Para tratar, hermano, de alguna vez, si por poco o por mucho, hermano, la palabra de Dios les llega, hermano, y se arrepientan de sus malos caminos y se conviertan realmente a Dios y cambien su manera de vivir. Pero no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Porque Dios al que quiere convierte, hermano. Pero tiene que ver que nosotros queremos convertirnos, queremos salir de nuestra mala manera de vivir. Tenemos que demostrarle a Dios que queremos ser una buena persona o nueva persona. Instruyéndonos en su palabra, haciendo lo que Él nos pide para hacer. Y Él nos va limpiando, Él nos va purificando, Él nos va santificando. A su nombre sea la gloria. Y Él nos va juntando con Él. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas personas, hermanos, les gusta el discutir con otra por cualquier asunto? Esos son personas contenciosas, que les gusta discutir por todo, que te llevan a la contra en todo. No solamente son porfiados, sino que también son contenciosos. Porque igual te paran una prédica o te paran una reunión porque supuestamente ellos tienen la razón. Y acá no es que yo tenga la razón ni ellos, sino que el que tiene la razón es el que se está predicando, es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Santo Dios. Mire, hermano, en el libro de Apocalipsis, Santo Dios, aleluya. Después cuando la iglesia ya no esté más, hermano, aquí en este mundo, y estén bajo los juicios divinos, los juicios de Dios, y empiecen a tocar las trompetas, y primero empiecen, después que la iglesia se fue o se haya ido con el Señor, empieza, hermano, el abrir los sellos. Y cada uno tiene su significado y cada uno tiene su catástrofe. Pero no para la iglesia del Señor, sino para, alabado sea Dios, para la gente que queda para sufrir. Que no creyó al Evangelio, que no creyó a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y después habla de las trompetas. En el capítulo 11, verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aleluya. Los demonios están atados y reprendidos porque no quieren que uno hable de esto. En el nombre de Jesús. Cállalos y enmudece. Santo y poderoso Dios. Dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estaban sentados, hermano, sobre sus tronos. Y dice que estos 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Cayeron cabeza agacha, cabeza en tierra, cuerpo en tierra, para adorar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá, hermano, no son capaces ni siquiera orar media hora, o de arrodillarse y darle gracias a Dios y pedirle que nos renueve, que nos restaure. A su nombre sea la gloria, porque viene casi sobre la hora de empezar el culto y la reunión. ¿Y cómo puede obrar el Señor así? A su nombre sea la gloria. Diciendo, miren lo que decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aleluya. Y se airaron las naciones
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. El Señor va a venir, hermano, a destruir. La ira de Dios va a venir sobre aquellos que están destruyendo la tierra. Esa tierra que el Señor un día creó. Esa tierra, hermano, que a veces nosotros la destruimos por cualquier cosa. Tiramos con cosas contaminantes. Y continuamos esas naciones que tiran bomba y que tiran de todo un poco. Que están destruyendo el planeta, hermano, que Dios creó. ¿Por qué no se destruirían ellos? Antes de destruirnos a todos, hermano. Gente inocente. O a veces no tan inocente. Entonces las naciones, dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyan la tierra. O sea que el Señor va a venir a destruir a aquellos que, hermanos, que son de tropiezo, que van a destruir la tierra y que, alabado sea Dios, la ira va a estar sobre aquellos que no obedecen al Evangelio, que no le hicieron caso y que no creyeron a Cristo. Esas personas que no se van al arrebatamiento, hermano, Dios los va a venir a destruir, porque están todos reservados para la ira. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En el capítulo 14, vi volar, dice en el verso 6, por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es la ira, hermano, de que Dios está reservado a aquellos que no creen, aquellos que son incrédulos y que son desobedientes a la palabra del Señor, y aún aquellos que no se congregan, hermano, porque están bien físicamente, porque no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ninguna oposición de venir a la iglesia, hermano, y de congregar. Para eso está reservado también, hermano, el cáliz de la ira de Dios, hermano. Y serán atormentados, dice, en el lago de fuego. Aquellos, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y ahora, hermanos, si nosotros no nos congregamos a adorar a Dios, ¿a quién usted está adorando? ¿No estará adorando a los demonios? ¿No estará practicando para adorar a la bestia? Que el Señor nos ayude, hermano, a poder tener entendimiento. De que si nosotros no seguimos al pie de la letra y nos convirtamos de nuestros malos caminos, nos arrepentimos realmente de nuestra vana manera de vivir y empezamos a seguir a Cristo y a hacer fruto digno de arrepentimiento, estamos reservados
una ira venidera. Por eso Cristo vino a este mundo, hermano, a ofrecer su vida, para darnos vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Porque Él nos vino a salvar de la ira venidera, que no está muy lejana ni tampoco está muy cercana. Está el tiempo de Dios. Cristo no tiene por tardanza su venida. Cristo viene pronto. Y si viene hoy, aquellos que no vinieron, que no hacen la voluntad de Dios, están reservados para la ira, una ira venidera. Y si no se arrepienten, hermano, de todo su corazón, y empiezan a adorar a la bestia y se dejan marcar en su frente y en su mano derecha, dice que el fuego de la ira, el fuego que arde con fuego y azufre, está reservado para esas personas. Y está reservado, hermano, a aquellos que viene toda clase de plaga, toda clase de cosas, catástrofes mundiales, peste, destrucciones, hambre, de todo lo que va a recibir este mundo, lo va a recibir esa persona que se quede, hermano. Señor, reprenda al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Si no quieren, igual vamos a seguir predicando, con ruido o sin ruido, en el nombre de Jesús. Santo y poderoso Jesús. Porque en su palabra dice, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Dios nos pide que creamos en el Hijo del Hombre, que creamos en Jesucristo y que vivamos según lo que sus escritos, que vivamos según su palabra, que lo tengamos a Él en todo momento y presente en todo tiempo, que no rehusemos, hermano, lo que Él nos pide para hacer. Si Él nos amonesta, gloria a Dios desde los cielos, que nos amoneste. Si Él nos reprende, que nos reprenda, porque es un bálsamo, hermano, que un justo nos reprenda o nos exhorte de parte del Señor. Pero ira y enojo para los que son contenciosos. Por eso Cristo vino a morir por nosotros y darnos eterna salvación. Y darnos salvación en Cristo Jesús. Porque si con dificultad el justo se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador, hermano? Que no tiene respeto por las cosas del Señor, que se burla de las cosas del Señor. Pero esas personas, por eso el Señor los deja, porque se está burlando de ellos desde los cielos. Porque ira y enojo para los que son contenciosos. Y la ira, hermano, cuando se manifieste desde los cielos, no van a tener excusa, hermano. Cuando entren al juicio con el Señor, Dios Todopoderoso. Cuando tengan que dar cuenta. Y cuando vayan a abrir la boca les diga cállate y enmudece. A las tinieblas y al lloro crujir de dientes. Al lago de fuego donde nunca se apaga. Depende de cada uno de nosotros, hermano. A su nombre sea la gloria. Depende de nosotros. El creerle a lo que dice la palabra del Señor. Solamente Dios nos pide que creamos en Él. Porque si nosotros hemos pecado, hemos fallado. Dice la Biblia en 1 Juan que tenemos un abogado desde los cielos, que Él defiende nuestra causa delante de nuestro Padre Celestial. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Y limpiarnos nuestras maldades a través de su sangre preciosa. Por eso si estás airado, si estás enojado, si tú estás apartado, hermano, la ira de Dios está sobre tu cabeza, reacciona y escapa por tu vida. Escapa al monte. No escapes a ningún lugar. Escapa al monte y obedécele a Dios para que después Él te guíe, hermano, a dónde congregar. Y congrega en un lugar donde te prediquen la palabra de Dios y la vivan. A su nombre sea la gloria.
Santo y poderoso Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias también por las almas que van a llamar, que se van a comunicar. Gracias también por ello. Bendícelos de todo corazón y que se arrepientan en el nombre de Jesús. Y hagan fruto digno de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Alabado sea.